Bueno, pues la crisis del agua, ¿qué tan grave es esta crisis? ¿Cuántos estados afecta? ¿Tiene solución? ¿Todavía hay marcha atrás? Le agradezco mucho que esta mañana me acompañen el profesor Roberto Constantino, integrante de la Red de Investigación de Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana, lo mismo que la doctora Delia Montero, profesora adscrita al Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa. Gracias a los dos y buenos días. Muy buenos días, Muy Azucena. buenos Gracias por días. la invitación. Qué amable, gracias. A ver, doctora, profesor, ¿qué tan grave es la crisis del agua? Sé que parecería una pregunta absurda, pero ¿qué tanto los ciudadanos tendríamos que estar ya en una alerta respecto a la posibilidad de en algún momento, en el futuro no muy lejano, quedarnos sin agua, doctora? Bueno, el problema no es difícil, es grave. Sobre todo si hablamos, digamos, del espacio de la Ciudad de México, es una crisis que se ha presentado continuamente. No le podemos echar la culpa al Cutzamala solamente, ¿no? O sea, como se ha difundido, sino que aquí también, digamos, habría que ver cuáles son las fuentes de abasto y la principal fuente de abasto en la Ciudad de México Ujú. son los pozos, que abastecen el 60% de la ciudad. Entonces, si no llueve para el Cutzamala, pues tampoco llueve para los pozos. Y eso es una realidad que hay que digamos, aclarar. Y no es una situación nueva, esto viene ya, digamos, de 2, 3 años, 5 o Ujú. tal vez hasta más, ¿no? De que no se ha puesto atención. Y bueno, si tomamos en consideración las definiciones del monitor de la sequía, pues estamos en una situación de sequía extrema, ¿no? Que desafortunadamente no se quiere reconocer y tomar acciones. Así es. Eh, no hay difusión, Pues es que o sea, parece nos que enteramos del agua porque la gente sale a la calle a cerrar calles, ¿no? porque parece que no es rentable políticamente, no es una obra que se ve, pero es una obra de acciones que tendrían que tomarse porque es literalmente de vida o muerte. Nos enteramos que no hay agua en algunas colonias o en algunas zonas porque la gente desesperada sale a las calles. No es un problema privativo de la Ciudad de México, aunque usted diría, profesor, que es la zona más grave, ¿o no? Bueno, en este momento sí, por varias razones, Azucena. Ujú. Primero, por el significado cultural que tiene la Ciudad de México en el contexto del país. Ese es un hecho. En segundo lugar, porque efectivamente, y a diferencia de algunas otras regiones del país que tienen muy cerca el mar, como la posibilidad para lograr un abastecimiento de agua de emergencia mediante técnicas de desalinización, pues a nosotros las costas nos quedan muy lejos. Y peor todavía, porque estamos a una altitud de aproximadamente 2.200 metros sobre el nivel del mar y que para traernos el agua de lugares externos tendríamos que conducir varios millones de metros cúbicos de agua, ¿sí? Para vencer la pendiente que tiene la ciudad. Entonces, sí, en este momento para nosotros es una situación crítica. Efectivamente, no es nada nuevo, como, Ujú. como bien señala Delia, y los ciudadanos tenemos que estar ya y más involucrados, no solo porque falte el agua en nuestras casas, porque esto define en realidad el futuro del país. Y tú lo dijiste bien, no es rentable políticamente hacer las cosas bien, Ujú. pero es muy costoso políticamente hacer las cosas mal. Oiga, profesor, doctora, la Ciudad de México, ¿en qué otros veía este mapa de la Conagua en donde habla pues que el 60% del país está en una especie de sequía extrema, sequía moderada? La Ciudad de México, ¿en qué otras partes de la República donde nos estén escuchando los ciudadanos tendrían que empezar a exigir ya a sus gobiernos que tomen medidas para garantizar el agua, doctora? Pues yo diría que en todo el país, porque no podemos decir que porque en una región todavía no llegan a una situación crítica, hay que esperar a llegar. No, justamente, digamos, estas experiencias desastrosas como la que vemos en la Ciudad de México, pues hay que preverlas. Claro, la Ciudad de México tiene características especiales, la densidad de población, etcétera, pero no tendríamos por qué esperarnos a que en cualquier región Ujú. llegara a una situación de desastre, ¿verdad? Para empezar a cambiar la gestión.
Entonces, esto debe de ser, digamos, empezando por la Conagua, los gobiernos locales, municipales, etcétera, ¿no? La gestión del agua tiene que ser siempre muy local, ¿no? Porque las condiciones de una región a otra son muy diferentes. El monitor de sequía en México, el de la Conagua, dice los estados que presentan problemas de abastecimiento este año: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro. ¿Qué es el tamaño del problema? San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. ¿Cómo llegamos aquí, profesor? ¿Qué pasó? Malas administraciones, mal uso del agua, cambio climático. ¿Cómo llegamos a esta crisis? Mira, llegamos sobre la base de una muy desafortunada sucesión simultánea de eventos. En este caso, que no llueva efectivamente en todo el país. La mayor parte del agua que tenemos disponible proviene del ciclo meteorológico, pero responsabilizar a la caprichosa naturaleza de no Pues sí. comportarse de acuerdo a nuestra agenda política, Ajá. pues es muy complicado. La Ujú. segunda, porque a lo largo de los años se ha resuelto el problema de la gestión del agua de la misma manera, los últimos 400 años por lo menos. Sí se ha modernizado, pero siguen básicamente los mismos esquemas. ¿Falta agua? Ah, pues vamos a sacar más agua. No, no tenemos tanta agua, pues la vamos a traer de lejos. Y esto es en parte lo que hoy nos tiene contra la pared, Ujú. y nos tomó con los dedos en la puerta a todos los ciudadanos y a todas las actividades productivas del país, porque además ocurre en un momento de tensión política muy, muy, muy complicado. Entonces, en este sentido, llegamos por malas decisiones, porque pensamos que vivíamos, y todos crecimos así en México, pensando que vivíamos en un pedacito del paraíso donde la naturaleza era infinita, y hemos descubierto en la práctica que no. Hay algo que ha cambiado en esta ocasión en relación con procesos anteriores de sequía, que venimos documentando desde el siglo XIX, por lo menos. Y este es que ahora, en regiones que antes considerábamos que tenían abundancia de agua, está golpeando la sequía. Uy. Chiapas, Oaxaca, Veracruz. Y además, otra cosa que ha cambiado es que no solo vemos a los menos afortunados de todos los municipios y comunidades del país salir a la calle a exigir el agua, también hoy a los más afortunados les está Claro, golpeando la claro. sequía. Y esto quiere decir, sin utilizar estadísticas complicadas, que tenemos un gran problema, ¿sí? Todos, Oh. y que el gobierno tiene un gran problema porque muchas de las decisiones que durante varias décadas se difirieron, hoy ya no hay tiempo Así para es. omitirlo. Bueno, profesor, doctora, vamos a hacer un corte al regresar. A ver, pues los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Racionalizar el uso de agua. ¿Qué es lo que podemos hacer los ciudadanos y qué se tiene que hacer por parte de las autoridades para evitar, pues, que la próxima generación se quede sin agua? Gracias al profesor Roberto Constantino y a la doctora Delia Montero, profesora adscrita del Departamento de Economía, ambos de la Universidad Autónoma Metropolitana, por estar con nosotros, pues hablando de este tema, que miren, no es un tema, perdón, pareciera ridículo, parece ilógico, pero no es un tema popular, ¿eh? Ni popular entre los ciudadanos, porque a quien no nos afecta de momento, pues no nos importa lo que está pasando con el vecino, lo que está pasando con el de enfrente. Tampoco es popular entre los gobiernos, porque como no se nota, como no es una nota, una obra de relumbrón, no es una refinería, no es una megafarmacia, no es un puente, no es un edificio, pues entonces no genera votos. El tener agua tendría que ser, es tan normal, entre comillas, para los ciudadanos, que no les genera votos a los políticos hacer obras que no se ven. Y eso nos ha traído, esa indiferencia de ambas partes, de los ciudadanos y autoridades, pues nos ha traído a estar viviendo una crisis importante, como ya nos decían los expertos, respecto al abastecimiento de agua. Profesor, doctora, algo que podamos, que debamos hacer los ciudadanos, a quienes siempre pues nos toca que el tandeo, que nos corten el agua, que nos reduzcan el agua, etcétera, nos toca pagar esa parte. ¿Algo más que podamos hacer, doctora Delia? Bueno, yo siempre he dicho que la información es un tema fundamental, Azucena, porque el ciudadano no está informado. O sea, por ejemplo, tú lo ves en los precios de las pipas, van de 1,500 a 3,000 pesos, ¿no? Entonces, hay que denunciar
la Profeco tendría que regular los precios de las piperas y no dice esta boca es mía. No estamos hablando de jitomates o de cualquier otro producto, ¿no? Refrescos. Es el agua, es un bien Claro. eh, fundamental. Ay, creo que cerró el micrófono, doctora. Creo que cerró el micrófono por ahí. Sí. Adelante. Como dices, nosotros lo resolvemos, pues sí lo resolvemos comprando pipas, Ujú. comprando agua de garrafón, comprando el agua donde se puede, pero hay que informarle a la ciudadanía, hay que exigirle a Profeco que regule los precios, ¿no? Hay que informar cuáles son los cuidados en el hogar, pero digamos desde una política pública, hay que hacer un reglamento de sequía en la Ciudad Claro. de ¿Cómo, México. cómo no se ve una campaña de esas que se vieron en algún momento, profesor, súper intensa respecto al agua, cómo cuidar el agua? Y cada rato estaban en los medios de comunicación, en la tele, en la radio, ahora con las redes sociales. Bueno, pues se magnifica mucho más el mensaje, TikTok, Instagram, etcétera. No se ve, por eso pienso que que pareciera que no importa, que no les importan los gobiernos. ¿Por qué el gobierno de la Ciudad de México no tiene una campaña súper intensiva en todos los medios de comunicación diciendo: cierra la llave, cuidado, las fugas, no desperdicies, no barras con la manguera, no laves el carro con la manguera? Lo que conocimos muchos en la década de los 90 cuando tuvimos algunas otras de estas crisis, profesor. Sí, efectivamente, y lo indican ustedes bastante bien, falta difusión, falta conocimiento, el ejercicio de una ciudadanía, aunque a veces parece que ser mexicano o mexicana es una profesión más que una nacionalidad, exige estar al pendiente del mundo público permanentemente, sobre todo en un asunto como el del agua, que nos afecta a todos. Y en este sentido, algo que adicionalmente a esto revela la importancia que tiene entre quienes tienen la obligación constitucional de cuidar estos bienes de la nación, como el agua, y por lo tanto preocuparse por la salud pública, tiene que ver la caída estrepitosa de los presupuestos públicos federales a lo largo de los años desde 2014. Tenemos una caída. Eso quiere decir que los gobiernos, el federal y en el ámbito regional y local, los municipales, tienen menores posibilidades de interacción, de construir la infraestructura que es necesaria, de reparar, de extender la infraestructura que se necesita para llevar el agua potable y el drenaje, que también es otro de los problemas, y cuidar su calidad. Hoy nos estamos preocupando simplemente por el volumen de agua, pero un asunto delicado en el que tenemos que poner atención también es el de la calidad. ¿Cuántas décadas pasaron para que se pudiera atender, por ejemplo, el asunto de la contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua de Coahuila? Varias. Entonces, Bueno, este asunto es importante y los gobiernos tienen que dejar de construir políticas ambientales e hídricas paisajistas y ponerse a resolver estos problemas porque compromete el futuro, ¿sí?, de la sociedad y de la actividad económica tal como la conocemos. doctora. Bueno, yo insisto en que la información es una cuestión fundamental. Un ciudadano desinformado, pues no va a cuidar el agua, no le va a interesar, no se va a sensibilizar, se va a preocupar cuando ya no abra la llave y, pues ya no Pues sí, caiga nada, ¿verdad? exacto. Ujú. Pero va a ser demasiado tarde. Entonces, una política pública seria, pues ni modo, van a perder votos, pero posiblemente puedan ganar hasta votos si de veras se sensibilizan por algo Ujú. que nos preocupa a todos. O sea, y aquí cuando digo todos son clases de, Todos, digamos, todos, vivamos donde familias de vivamos. altos ingresos, bajos ingresos, políticos, albañiles, profesores, la universidad, las estaciones de radio. Estoy hablando de Todos. todos, porque si no hay agua, pues no hay agua, ¿no? Entonces sí debe de haber una política de sensibilización, porque ahorita estamos en invierno y las No, previsiones que imagínese. tenemos en la UAM para las lluvias son hasta finales de junio. Uy, Entonces no quiero ver abril, mayo con los calores lo que va a pasar. O sea, eso va a ser catastrófico y lo estoy diciendo bajito.
Híjole, pues ahí está la alerta, de nuevo la alerta, doctora Delia Montero, profesor Roberto Constantino, pues muchas gracias a los dos. Esto entiendo, bueno, por más que los ciudadanos hagamos un esfuerzo, no es suficiente. Esto ya requiere la intervención decidida, absoluta y coordinada de los gobiernos. Es correcto. Gracias a los dos, un abrazo y qué gusto, Gracias, gracias. saludos. Gracias a usted. Gracias, buenos Gracias. días.